no es una intención representacional, que es la temática que nos reúne en los primeros ejercicios, tanto de segundo como de tercero. Aquellos trabajos de observación y de transposición al plano que nos reunían en las aulas todos los jueves, en las aulas presenciales. Lo que estamos trayendo acá es un tipo de imagen, o sea, una iconicidad construida con determinados patrones, indicadores, digamos, seleccionados, que interpelan determinados mandatos, determinadas reglas de lo que debe ser una figura humana y lo que debe ser en cuestión de género. Si podés poner la imagen, alguna de las imágenes del video, Pablo, para ir acompañando lo que estoy señalando, tiene que ver que es un momento en la vida de una mujer en pareja. Entonces, desde ese lugar, lo que los invito a revisar, si ustedes pueden abrir el enlace e ir mirando simultáneamente lo que la animación a lo que vamos hablando, porque la idea sería también abrir un diálogo. Estos parámetros que tienen que ver con la construcción de la imagen habla desde un lugar visual y desde un lugar sonoro. Entonces, abre en nosotros determinada atención desde lo sensorial a revisar todos los mandatos hegemónicos que de alguna manera también nos construyen y no siempre los elegimos. Nosotros como hacedores simbólicos, como hacedores de producción plástica y como futuros docentes, tenemos que revisar, tenemos que primero construir una mirada holística, una mirada que nos permita encontrar aquellos patrones de los discursos visuales, sonoros, que la cultura nos está permanentemente dando. Esos patrones construyen discursos y no son ingenuos tampoco. Toda esta complejidad que estoy abriendo, el común denominador por el cual ingresamos es la cuestión, en este caso, perceptiva, visual, que nos trae la luz y la posibilidad de captar la luz. La luz implica una cantidad muy grande de variables lumínicas, digamos que nuestros ojos, nuestro sistema visual, es capaz de decodificar y en simultaneidad interpretar. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que demos gracias a la luz, gracias a que tenemos receptores de luz. Los invitamos a leer Omón, porque justamente inicia su libro con presentando esta cuestión física, fisiológica, de cómo está construida nuestra visión y de la relación íntima de lo que miramos con todo el plano químico que implican las emociones en ese lugar donde se reúnen y se multiplican las relaciones y las conexiones que es nuestro pensamiento, nuestro cerebro. Entonces, con lo que estoy diciendo es que ver excita, además de nuestros órganos visuales, toda nuestra historia sensorial, de la mano de toda nuestra emocionalidad. Ver no es objetivo, ver es absolutamente una decisión subjetiva, absolutamente relativa y arbitraria. Depende de cada uno de nosotros qué decidimos ver de todo lo que miramos. Lo que estoy diciendo, además, tiene que ver con nuestra historia, nuestra relación, acción con nuestro entorno, con nuestras vivencias, desde que nacemos. O sea, tenemos una cantidad de posicionamientos conceptuales, emocionales, desde la sensorialidad,
que es lo que nos construye. Y además estamos atravesados desde muy temprana edad por un montón de reglas, hoy decía mandatos, de nuestro contexto sociocultural. Hoy por hoy, más que nunca, porque estamos atravesados por una situación en la cual nos aliamos con todos ustedes y los acompañamos, estamos perdiendo muchos seres queridos, conocidos, tanto familiares como amigos, por este contexto del COVID, que parece que latiga en la ciudad de La Plata este invierno fuertemente. Todavía estamos en otoño y ya estamos recibiendo permanentemente, tanto de ustedes como de otros contextos, noticias y nuestros entornos cercanos también. Todo eso nos atraviesa y también nos modifica, permanentemente altera, construye, redimensiona nuestra sensorialidad y emocionalidad. Por lo tanto, este tema del valor, desde este lugar de charla, en vez de decir teórico, que suena como mucho más, un poco para desacralizar los conceptos académicos, es para mostrar el marco que esta cátedra, este grupo de docentes, decidieron dar a cada una de las temáticas, que no son temáticas que pasan por una cuestión de oficio únicamente, sino que están totalmente ligadas a una cantidad de decisiones que intervienen en nuestro plano consciente, emocional, conceptual, para poder hacer imagen. ¿Qué digo con todo esto? Si nosotros revisamos esa imagen, por ejemplo, hay dos vecinas que se están encontrando, dos vecinas que están en un mismo contexto también social y seguramente en un mismo momento. Hay una luz determinada. Hay un momento del día que está sucediendo ese encuentro. Y hay algo que las atraviesa. Cuando lo miren tranquilos, o si lo están mirando ahora, van a comprobar que el que las atraviesa es su pareja. Entonces ahí hay relaciones de tamaño y relaciones de ejes de construcción de esos cuerpos en esos contextos de determinadas proyecciones lumínicas. Hay un planteo dado de valor que ya estamos hablando de determinados tipos de claves tonales que tienen un determinado contraste, mayor o menor contraste, con una dominancia de valores altos, intermedios o bajos. Estamos hablando de patrones, o sea, patrones que conforman matrices, conjuntos de recursos, elementos para construir sentido. El gran tema del valor ya nos abre la puerta de la construcción de sentido. Todo lo que ustedes van a construir desde lo consignado en cada ejercicio está aliado, lleva en sí la construcción de sentido, aunque no lo quieran. Por lo tanto, posicionémonos activamente en esa construcción de sentido y démosle, potenciémoslo, demos rienda suelta a esa construcción de sentido desde esa forma que tengo de transponer al plano. Todo esto lo decimos porque, participando de las reuniones, tanto en segundo como en tercero, está esta relación que implica, pude hacerlo, no pude hacerlo, puedo, no puedo, me salió bien, me salió mal. O sea, hay un montón de relaciones que tienen que ver con el deber ser de lo que es un dibujo, que acá queremos aclararlo, que nuestra cátedra plantea 3 líneas de construcción de imagen. Una línea tiene que ver con lo representacional. Y ahí hablamos de lo analógico, digamos, de generar analogías con lo que estoy observando al transponerlo en el plano. Esa línea representacional es una vía eurocéntrica que de alguna manera conformó la enseñanza artística tanto en Europa como en América.
pero es una forma de construir imagen. No es la forma, no es el deber ser de lo que implica el dibujo. Que quede bien en claro esto, que esta etapa que estamos orientando a ustedes, lo tomamos como un disparador para que ustedes se observen qué pasa de manera abstracta en ustedes a la hora de relevar los datos cuando están observando luz, cuando están observando proyecciones de luz desde una superficie determinada, desde cuerpos que pueden ser sujetos u objetos, en contextos, o sea, en una relación de figura y fondo. ¿Por qué digo transposición y no digo pasar o representar en el plano? Porque la transposición es otra construcción. No estamos hablando de una cuestión que quiere capturar algo en la tridimensión y pasarlo a la bidimensión. Es otra construcción. Es una interpretación de lo que ustedes ven en la tridimensión. Entonces, ese plano, desde esta cátedra, lo estamos planteando como mapa, diagrama. Todo lo que hablo desde cada palabra que estamos utilizando, hay un marco teórico por detrás. El concepto de diagrama lo llevamos de la mano de Deleuze, Gilles Deleuze, cuando habla de diagrama, cuando parte del concepto de rizoma. Estamos hablando de un complejo, entendido como un tejido, que reúne un montón de variables, que yo estoy hablando justamente de patrones, indicadores, constructores de matrices, o sea, conjuntos de recursos que me permiten construir sentidos. O sea, que ese sentido lo logro a partir de una construcción de imagen, que es un conjunto de determinados indicadores, y entendidos como recursos, entendidos como herramientas que uso para, entendidos como soportes, dispositivos. Bien. En este caso es un esquema que es absolutamente abstracto lo que estamos viendo, pero vimos la animación y sabemos qué es. Esa perforación, ese círculo que aparece en una parte media de un cuerpo que se ve como cápsula, interpreto como cuerpo porque hay una cabeza que está invertido en realidad y dos piernas, porque leí antes y estoy viendo una proyección de sombras largas, eso ya me ubica en una temporalidad, en una hora determinada del día, y veo un vacío, o sea, lo interpreto como vacío. Pero ahí lo que los invito es a ver cuáles son esos indicadores que tomaron los dibujantes y el director de esta animación para construir el concepto de abandono, de soledad, ante ese sometimiento de ese personaje que atravesaba a esa mujer, que no parecía de igual medida que la mujer tampoco parecía respetar cánones de lo que la cultura nos quiere imponer en concepto de mujer. No vemos cuello, no vemos cintura, no vemos determinadas proporciones. O sea, está interpelando esta animación en 7 minutos que dura el video, está interpelando un montón de reglas culturales. Y nosotros todos estamos percibiendo ese sentido, ese clima expresivo que gracias a que nos hermana, de alguna manera nos conecta un momento determinado histórico y una determinada cultura que nos da herramientas para poder decodificar. Esto es complejísimo. Todo lo que estoy hablando es muy complejo y a la vez es un conocimiento muy profundo que tenemos y que nosotros partimos como cátedra del conocimiento que ya tienen ustedes. Por lo tanto, decimos que vemos gracias a las variables lumínicas, a la proyección de luces que reflejan todas las superficies iluminadas. Eso nos permite generar diagramas, mapas, o sea, ver lo tridimensional en relación de superficies comparativas. Gracias a la comparación, mido distancias, mido perímetros,
mido circunferencias, porque las comparo con los entornos. Entonces, estas relaciones, primero lo que tenemos que hacer, lo que orientamos nosotros como docentes, es poner en valor todo ese conocimiento que ustedes ya tienen. Lo que tenemos que ver es de qué manera podemos orientarlos, no bajar línea, nosotros no estamos para decirles cómo se dibuja, sino para orientarlos a que ustedes reconozcan cuáles serán las matrices, esos conjuntos de recursos, de indicadores, que les permitirán transponer, construir esa transposición de lo que están observando en la línea representacional eurocéntrica. Yo le hablé de 3 líneas, de 3 vías de construcción de imagen. La otra línea, una es la eurocéntrica, ¿no es cierto? La otra línea es la primigenia. La decimos así porque incorpora distintas culturas primigenias, tanto en la India, África, como en América, que tiene que ver con la exaltación del plano. Mientras que la representacional, la eurocéntrica, se preocupó por lograr una transposición que evocara la tridimensionalidad, a lo cual denominamos perforación del plano de representación. Perfora, la perspectiva lo que hace es perforar. Los indicadores espaciales lo que hacen es dar la sensación de generar espacio donde no lo hay porque es plano, es bidimensional, esa imagen que estoy mirando. El mismo concepto del dispositivo fotográfico o fílmico tiene que ver con ese concepto de perforar el plano sobre el cual se manifiestan todos esos gradientes lumínicos que permite el dispositivo fotográfico. Ahora bien, la vía primigenia lo que hace es revalorizar el plano, hacer presente que lo que estoy mirando como imagen es plano. Una mancha japonesa, por ejemplo, de tinta, mancha, hace la aguada y dialoga con el vacío, haciendo ver todo el soporte plano en el cual se plasma esa mancha. Las relaciones de imagen de los tejidos americanos o lo que se aplican arriba de murales o lo que se aplican arriba de cerámicas anterior a la conquista, tienen que ver con eso también. O sea, hay una revalorización del plano porque el sentido lo construyen desde un lugar otro. Hay una tercera vía que nos interesa también mucho, que tiene que ver con la de estereotipos de representación. Los estereotipos son alteraciones de las medidas, de las relaciones de lo observado. Alteraciones por omisión de partes, por exageración de partes, exageración en cuanto a dimensiones grandes o pequeñas. Entonces, la animación que les trajimos hoy, por eso decía que no es ingenuo que mostráramos esa animación hoy, que interpela lo hegemónico a partir de cómo está construida los personajes y los espacios, está hablando justamente desde un lugar de estereotipo para la construcción de sentido. Hay alteraciones en lo que implica entender las proporciones de un cuerpo. Hay omisiones a la hora de construir ese cuerpo. Se omitió, por ejemplo, el cuello. Hay otras omisiones. Ahora, si nosotros estas 3 líneas que les estoy presentando las llevan a los trabajos que han logrado ustedes transponer, les pido que también miremos, observemos, detenelo ahí, Pablo, así hablo de este tema de la luz, que observemos, se observen ustedes qué línea están aplicando. Si es que están construyendo la consignada como representacional para estos ejercicios, o están haciendo hincapié en la revalorización del plano soporte porque no se consiguieron la cantidad de gradientes todavía suficiente, o porque se alteran las medidas, o sea, están construyendo la tercera línea que tiene que ver con los estereotipos.
revísense ustedes por cuál de las 3 vías están haciendo hincapié ustedes. Y ahí van a comprender si se alejan o no de la consigna que estamos dando para los ejercicios de ahora. A ver, los estoy haciendo cargo de su propio aprendizaje, ese es el tema. Los docentes orientan esa mirada. Ustedes lo que tenemos que nosotros apoyar es que ustedes puedan lograr una mirada emancipada, autónoma, que pueda revisarse críticamente en relación a cómo transponen aquello consignado. Lo que estamos observando ahora es parte de los instrumentos que estamos ofreciendo desde el blog y los compartimos en Facebook e Instagram y los llevamos al Classroom también. Son síntesis de todo lo que estoy hablando, de lo que implica ese lugar conceptual que tiene nuestra cátedra. Desde dónde partimos para hablar de dibujo. No es solamente el hacer el dibujo, que es otro mandato también cultural. ¿Qué sos, qué haces? ¿No? ¿Qué nos define a nosotros? En este caso lo que nosotros estamos hablando es la mirada, de nuestra visión de mundo, de cómo redimensionamos constantemente a partir de lo sensorial y la emoción, la emotividad, cómo redimensionamos nuestro conocimiento a partir de lo visual, de lo perceptivo, para poder construir sentido, para construir en este contexto salud también, y compartirla, contagiar a otros de que se puede vivir de otra forma, construyendo desde otro lugar. Estas imágenes que seleccionamos al abrir el tema del valor, son reflejos, similar a lo que pasaba recién en la animación. Estos reflejos nos permiten entender que hay una superficie tridimensional que está siendo observada a partir de un plano, en este caso, un charco, una superficie mojada. Que a la vez todo está también en una superficie plana, que es la fotografía. Por lo tanto, los invito a ver esto como mapa. ¿Qué es un mapa? ¿Alguien puede definir el mapa? ¿Se animan? Una representación del territorio. Exacto. ¿Y gracias a qué cómo se logra esa representación del territorio? Sería por convenio. Por convenio. Hay cuestiones establecidas. Y concretamente, para poder distinguirlo, para poder imprimirlo, ¿qué caracteriza un mapa? Las escalas. Escalas, por ejemplo. ¿Qué más? Los valores. Valores. ¿Y qué más? Las situaciones. Los planos. Y dentro del plano, las superficies. ¿Sí? ¿Qué relación de superficies tienen esos mapas? Y hay un montón digamos, matrices, esos patrones que me permiten interpretarlo. Interpretar las escalas, interpretar de qué se trata ese mapa, qué me quiere mostrar ese mapa. Entonces, esas relaciones de superficie son planas, en un gran plano que es el mapa. Entonces, estamos hablando de superficies yuxtapuestas. O sea, comparten límites, como estas sombras que estamos viendo sobre una pared. Luz y sombra están compartiendo un mismo borde. Los invito a mirar esa cuña que aparece entre los dos cuerpos que se están besando, con el vértice hacia abajo. Tranquilamente puede ser una estilización de América del Sur. ¿Sí? Bien. Permanentemente lo que hice yo es manifestarle a ustedes cuál es el proceso abstracto, uno de los procesos abstractos que hice al mirar la imagen. Ya mi actual conocimiento previo me tiró esta posibilidad de relacionarlo, si estamos hablando de mapa, con América del Sur. Los vacíos muchas veces nos están diciendo más que los llenos. Los fondos nos dicen más que las figuras. Las relaciones por eso hacemos tanto hincapié en la relación compositiva. Es un gran concepto de estructura. Es ver ese andamiaje, el esqueleto que arma esa organización de valores. Hacemos un hincapié muy importante en la construcción de sentido. Fíjense, ese ángulo, el ángulo, digamos, de ese formato como América del Sur,
de ese triángulo cuyo vértice está hacia abajo, de alguna manera me invita a ver las manos que se entrelazan. Pero además, hay diferentes actitudes en lo que interpreto los géneros, que está atravesado por los mandatos hegemónicos de nuestra cultura. Hay una situación por altura, pero además por actitud física, que podemos darle de pasividad o actividad. ¿A quién le daría la pose más activa y la más pasiva? A la mujer. ¿A la mujer qué le darías? Al varón la más activa y a la mujer la más pasiva. Él está más inclinado, me parece. Él está más inclinado y más recto, y ella más curvilínea. Sí. O sea, esto que parece de libro lo que estamos diciendo, ¿sí? de un sociólogo, digamos, son cuestiones de iconicidad que están establecidas en nuestro foro interno, en nuestra visión de mundo. Tenemos que revisarnos permanentemente cuando transponemos al plano qué estamos diciendo. Es imposible, qué divina. También, Sí, también estamos dando por sentado que el varón es el que tiene el pelo corto, ¿no? exactamente. Pueden ser dos mujeres, pueden ser dos varones, pueden ser otros. No obstante, igual estamos hablando de cuestiones también de activo-pasivo y ya hablamos de varón-mujer. Y además, si ustedes se fijan en los espacios, hay una cuestión quizá más rectilínea en la espalda, el vacío que acompaña la espalda del que decimos como varón, y curvilínea en el vacío, que como que la acompaña, como que la apoya, en la espalda de la que decimos que es mujer. A ver, esto es imposible que nosotros nos mantengamos fuera de estas lecturas. Por lo tanto, los docentes estamos acompañando esto clase a clase. Las consignas son una excusa para que ustedes se encuentren con todo este universo simbólico. Cada uno de los temas de recursos, de herramientas, técnicas y de aplicación es una excusa para construir sentido. Y lo que estoy diciendo también es los modos que ustedes logran transponer, fíjense también que respondan a esas consignas que estamos dando. Cuando estamos hablando de línea o de vía eurocéntrica, sabemos que perfora el plano y que buscamos una transposición de analogía con lo que estamos observando. Si buscamos que refuerce el plano soporte, estamos hablando de aquello primigenio, quizá va a ser más planimétrico, quizá va a haber un hincapié más en unas texturas lineales que todavía no hemos avanzado en los dos niveles, cuestiones también de ciertas cuestiones cromáticas, o sea, revisemos, investiguemos las culturas también que nos brindan en esta línea. Y esa tercera opción de alterar las medidas. Lo que estoy diciendo es que si ustedes en la transposición que lograron hasta ahora, en un autorretrato, en un objeto, encuentran distorsiones, les pido que, los invito a que empiecen a tomarlos como decisiones que tomaron ustedes, no que no pudieron hacer tal o cual cosa. Cuando uno distorsiona, es una decisión porque está omitiendo determinadas medidas que ya conocen. Porque ustedes reconocen lo observado, y eso es una serie de mediciones. Observar es medir. El tema es qué pasó con la medición cuando observé a la que trasladé cuando transpuse al plano. No sé si queda clara esta relación. Lo que estamos pasando acá son conceptos. Cuando hablamos de valor, hablamos de luz. Luz que implica acromático o cromático, ¿no es cierto? Y las claves, lo que dije hoy. Las claves son matrices, son conjuntos de patrones, indicadores de valor, de alturas lumínicas. Hablamos de dominancia, entonces decimos, bueno, una clave, mucho contraste. ¿Contraste qué es? ¿Qué significa contraste? Diferencia. Diferencia. Aunque sea lo obvio, porque ya esto lo vieron en el lenguaje visual, lo vieron en los talleres básicos, o sea, construyamos esto como diálogo. Contraste es diferencia. Puede ser mucha o poca la diferencia. Entonces, clave es mayor contraste, hay mucho contraste.
altura lumínica dominante, alto, mucha luz, intermedio, bajo, y ahí va a haber una serie de valores que se ofrecen conformantes de esas matrices. Luego el valor cromático, lo mismo pasa ahí, inevitablemente tenemos que ver cuál es la altura lumínica de los colores, porque también nos distraen. Sabemos que los cálidos parecerían ser más luminosos que los fríos, sin embargo, un rojo y un azul los ubicamos en la misma escala de 4, en la escala de 9 a un valor 4, o sea que el rojo también es bajo en valor. Está por debajo de la media, digamos. Seguimos pasando. Cuando hablamos de los primeros ejercicios, es inevitable que hablemos, que citemos a dos autores básicos. Estos los encuentran en el blog también. Uno que presenta esta aplicación, Seurat, esta aplicación de valores, esta aplicación del material, este recorrido. En este recorrido está viviendo algo. Yo les pregunto en cuanto al mapa. ¿Qué pasó con este mapa, con los bordes? Y les pido a varios que participen, ¿no es cierto? Anímense porque es recorrer lo que ya saben. ¿La imagen llega hasta el borde? ¿Llega al borde? ¿Es definido el borde? Que no. ¿Los bordes cortan la imagen? ¿Cómo? Se integra un plano con otro, o sea, no hay línea. No hay línea, exacto. Y fíjense que ustedes lo que han presentado en las charlas en segundo y en tercero, incluso en cuarto hablan también, que cuesta desprenderse de la línea. Que en realidad es una síntesis de la meta abstracta nuestra de pensamiento. Cuando le ponemos, decimos, reconocemos dos superficies que están justapuestas, le ponemos un borde, que es una línea. Es una decisión, no vemos líneas. Vemos superficies justapuestas. Y al borde lo defino como línea. Pero esto también es una convención. ¿Y por qué? Y porque vengo escribiendo, vengo usando la línea haciendo números desde que somos muy pequeños. Entonces, parecería ser la línea la resultante de cómo dibujar. No es la línea. Por eso los largamos en esta vía representacional eurocéntrica a recorrer desde el valor inicial para primero ver que en realidad conocemos gracias a que vemos luz. Entonces, igual podemos construir estructura porque estamos haciendo mapas. Y el mapa tiene una relación de superficie que llamamos estructura, y en este caso compositiva. Y los bordes, cuando hay más una instancia de una luz focalizada, pueden ser más definidos que otros, pero por la intensidad de valor que voy agregando hacia esa juxtaposición. Generalmente cuando hay una luz en el fondo muy fuerte, el cuerpo que se aproxima, sea objeto o sujeto, se va oscureciendo intensamente hacia ese lugar de juxtaposición, o sea, de ese compartir ese límite. Por lo tanto, parecería ser una línea, pero en realidad no hice línea. Fui oscureciendo el valor durante la superficie del cuerpo para encontrarme con esa luz del fondo. O bien al revés. Fui oscureciendo la luz, digamos, las sombras en el fondo para encontrarme con ese rostro iluminado o ese brazo iluminado. Bien, no obstante, Seurat, los límites que presentan los bordes son porosos. El concepto de porosidad también lo trabajamos desde Deleuze, desde Gilles Deleuze. Son conceptos filosóficos, o sea, a ver, ustedes están siendo formados en una universidad que les decía también, con un plan de estudios que hace hincapié en lo eurocéntrico. Y estoy hablando de Deleuze, que también es de la escuela francesa, digamos, filosofía, pero estamos tratando de revisarnos e interpelarnos a nosotros mismos también, a ver de qué manera dialogamos
situados en el contexto donde vivimos y construimos nuestra cultura. Sigue siendo Seurat, con esos bordes porosos, algunos más definidos, y da un clima determinado. Tampoco tiene muchas variables lumínicas, ese cuerpo, ese torso, pero hay actitudes. Yo les pido que miren el mapa. ¿Qué me pueden decir de la relación de lleno y vacío? Las formas. Está como perfectamente equilibrada. ¿Por Hay qué como un decís equilibrio? Para porque decir hay como, equilibrio, porque hay como un lleno entre lo que es, lo que podría ser el vacío y lo que podría ser la figura. Está como en una medida, digamos, como comparativa o bastante símil. te estás hablando de una equivalencia de superficie, por ejemplo, Sí, algo por el estilo. algo por el estilo. O sea que en realidad cuando hablas de Lleguemos al equilibrio, consenso, digamos, con tu palabra, para explicarlo mejor. no, está bien. Lo que estamos hablando es tratando de ver desde dónde hablas de equilibrio. Estás hablando de un equilibrio no entre tensiones, sino un equilibrio históricamente que también de manera europea decimos armónico. ¿Sí? O sea, un equilibrio de pesos, de fuerzas, que puede ser de superficies, de valores, de tipo de formas. Entonces estamos ahí, gracias a tu aporte, ampliamos el concepto de valor desde el concepto de equilibrio, que decimos, puede ser tanto armónico, también le podemos decir estático, como dinámico, y hablar de tensiones. Es imposible de alguna manera que nuestra capacidad abstracta se permita el desequilibrio, porque implicaría ya determinadas cuestiones que pondrían en riesgo nuestra vida cotidiana. Permanentemente nuestra capacidad abstracta lo que hace es buscar equilibrar o comprender esas relaciones de armonía o tensión que hay entre las partes. En este caso parece un lugar armonioso. Y yo lo que los invito es ver cómo ingresa en el vacío, en la parte superior, la cabeza de él, mírenlo como forma que lo envuelve. Lo envuelve desde el ángulo del codo, que implica el pecho de él, y hacia el vientre, y lo recorre hasta su espalda. Todo ese vacío tiene una forma que podríamos incluso simbolizarla como una mano, ¿sí? Que sostiene la cabeza de él, que agarra la cabeza de él. Y de alguna manera, estamos hablando obviamente metafóricamente para que vean desde dónde estoy, yo no puedo poner la flechita ahí, quizá Pablo sí, para que vean desde dónde estamos hablando. Cuando hablamos de construir sentido desde la iconicidad, o sea, desde la imagen, traemos el tema de la metáfora, traemos ese concepto que implica relacionar cosas que no se parecen como hermanadas. Entonces, ese cuerpo tiene una relación similar, cómo lo penetra el fondo hacia su pecho y cómo penetra él con su cabeza ese espacio, esa forma que tiene el fondo. ¿Me siguen con esto? Sí, inclusive en relación a lo que dijiste hoy de estos espacios que se abren con el cerramiento de las formas, Sí, en este fondo inclusive es como si hubiera una contrafigura que lo estuviera besando en la parte del rostro. exactamente. O sea, ahí todas las metáforas que ustedes puedan captar tienen que ver con la historia de vida de cada uno. No es inocente nuestra mirada. Permanentemente categorizamos. Las categorías son múltiples. No hay un modo de lectura, si no estaríamos significándolo, o sea, lo estaríamos reduciendo. Y estamos hablando de un universo simbólico. Es una persona que supuestamente está dibujando, supuestamente es un autorretrato, en un lugar íntimo, no nos muestra su lugar, en dónde está, no nos muestra, quizá la clase social la podemos ver si lo contextualizamos históricamente por el tipo de ropa que tiene, pero mínimo, porque tampoco veo demasiado. Lo que me está indicando es otra cosa, es su calma, es su concentración en algo que seguramente por ahí no era útil para su contexto, no era un servicio que estaba dando de salud
de salud o de otro tipo de conocimiento. Ahí estamos nosotros también. Seguimos pasando mientras que me recupero con un mate. Esa relación de ese cuerpo, Domier, también lo van a encontrar en el blog. Domier, es una situación, lo otro era calmo, y ahí podemos ver la clave tonal que tenía, mucho poco contraste, el anterior, seguramente era de menor contraste, y la dominancia seguramente por ahí era intermedia o baja. Y en este caso, la clave cambia, tiene mucho o poco contraste. Tiene más contraste, pero también refuerza la forma de la línea y esas texturas, o sea, el sentido ese de movimiento que sale de la calma de la imagen anterior. Exacto. Entonces, tiene mucho contraste, ¿sí? Porque vemos negro y vemos blanco, o sea, sigue siendo clave mayor. No obstante, parecería haber más luz que en el otro. En ese mapa hay superficies. Si damos el concepto de luz a lo que sería agua, océano, ¿sí? Habría que ver qué pasa también con el continente, si son los grises. Digo como para traer esta metáfora del mapa, cuando hablamos de cartografía, y un poco traer con humor esto. Aparece más superficie blanca. Pero además hay una actitud, como dijiste vos, que los grises penetran, atraviesan esa superficie blanca. Entonces está marcando ese lugar de más tensionado, más dramático, si no es drama, es tensión, e incluso puede estar acompañado por otro sentido, digamos, que el de la vista, metafóricamente hablando. Sí, el auditivo. El auditivo. Si yo les pregunto, ¿hay un clima que se está hablando serenamente o se está gritando? Da sensación de bullicio. De bullicio y incluso del que está levantando la mano, seguramente necesita, ante ese bullicio, gritar. Esto no pretende ser... Hay sensación de sonido y como de movimiento también, la imagen. Exacto, la actitud. ¿Por qué? Hoy hablamos de la linealidad, pero también, si ustedes ven cómo está aplicado el valor, está aplicado con una textura determinada que implica un movimiento de cómo fue aplicado. Nuestro cuerpo también, en esa transposición en el plano, es visible. Si yo usé la articulación de la muñeca, del codo o del hombro a la hora de construir esa transposición, se nota, forma parte del sentido de la imagen. Por eso los invitamos a usar diferentes medidas, diferentes recursos incluso. Hay relaciones que tienen que ver con lo técnico, las matrices, digamos, tecnológicas y técnicas, que hablan de los materiales que los tenemos que poner a favor. Carbonilla es un material rápido, es para grandes dimensiones. ¿Sí? Los invitamos a grandes dimensiones con carbonilla. Obviamente pueden usar y llegar a esos negros de la carbonilla con lápiz carbón en menores dimensiones. Lápiz carbón para grandes dimensiones es un material lento. Entonces, administren el tiempo que aplican ustedes también para poder profundizar en la transposición. A veces el tipo de material que están usando no les permite profundizar en esa transposición que están logrando, en la construcción de sentido o en esa línea representacional. ¿Por qué? Porque tarda mucho en aplicar determinado valor, si están en una superficie grande, con un lápiz. Entonces son varias las cuestiones a tener en cuenta a la hora de la temática del valor y a la hora de dar rienda suelta, digamos, a esta conciencia de la construcción de sentido. Pasamos a otra. Todos estos que vienen acá son de Domier también. En cuanto a esta imagen Sí, decime. específicamente, me parece que, bueno, hablando un poco de la construcción de sentido y de la materialidad, que es la carbonilla en este caso, me parece que este clima, digamos, bajo que le dieron a las figuras que están más próximas, me parece que más allá también de marcar un adelante y un atrás, también
creo que la gestualidad y esa fuerza de la carbonilla también como que invita a la energía del momento, ¿no? A construir ese sentido. Exactamente. Por eso hablábamos de la sinergia, de que eso se transmite, el cómo nosotros abordamos sinérgicamente, corporalmente, el material, eso construye inevitablemente sentido. ¿Sí? Forma parte de esa construcción. Todo esto que estamos hablando es para que revisen lo construido por ustedes ahora. O sea, terminamos la charla a las 12 y no lo dejen para el jueves que viene. Digamos, revísense ustedes todo lo construido. A ver, ¿cómo abordaron? El tema es reconocerse, autorizarse con la propia producción. Y encima este año tenemos la posibilidad, gracias a que trajeron los profesores esta plataforma, digamos, herramienta del Padle, de poder verse entre ustedes también y compararse para poder situarse ustedes cómo están con relación a ese grupo, al grupo de compañeros. O sea, el grupo de compañeros tiene aciertos y debilitamientos comprensivos. Y hay porcentajes, siempre los invito a una mirada estadística, porque eso me permite posicionarme en qué lugar de esa estadística. Si hay un 50% o un 70% de aproximación a las consignas, seguramente lo consignado está también atravesado por las cuestiones culturales, o sea, y el nivel de problemática quizás no es tanta. Ahora, si el 30% es el que logró las consignas, muy posiblemente lo consignado quizá está interpelando eso cultural, que es un poco nuestra intención. O sea, generar consignas para que ustedes se revisen, porque estamos interpelando la cultura también desde ese lugar. Cuando traemos el valor para que ustedes construyan, es porque decimos, la cultura nos da la línea como concepto de dibujo, y estamos diciendo que el valor es el que está dibujando. Porque vemos luz, porque vemos valor. Los pongo a ustedes también como hacedores de su propia lectura, de su propia interpretación sobre nosotros mismos. Interpreten la cátedra, porque eso nos va a permitir generar más empatía. Seguimos con Daumier. Daumier no solo tiene dibujos, son grabados también, así que a veces lo que por ahí interpretamos como carbonilla pueden ser aguafuertes. En este caso, por ejemplo, también una clave mayor, pero valores más oscuros, dominantes, con una clave mayor baja. Hay un vaso que está indicando algo, están por brindar, algunos ya brindaron, algo está pasando, pero tienen fuerza, y sí me está marcando una clase social determinada en un contexto histórico determinado. Y hay alguien que tiene el poder. ¿Hay mujeres ahí? No. Al Bien, parecer habrá que no, ver. están en la oscuridad. Exacto. Habrá que ver cuál es la temática, el nombre del grabado de la imagen, para entender qué es lo que está pasando con esa construcción de cuerpos, con esa construcción de lo masculino, con esa construcción de la relación del gesto y con el poder entre ellos. O sea, ¿qué pasa con los rasgos étnicos, digamos, entre ellos también? Es una Europa que estaba también muy convulsionada, con muchos, digamos, problemas que venían tanto de la industrialización como de las cuestiones de la guerra, como las cuestiones de la... nos traen muchas situaciones que tienen que ver con el trabajo, con la explotación, con los padecimientos, Bien. Y hay relaciones también que lo anterior tenía que ver con un juicio. Estaban los jueces en el lugar de la luz, medios indefinidos sus contextos, sus contornos, y estaba de este lado los que de alguna manera querían participar ante una situación que parecía injusta, con lo cual estarían levantando la protesta, ¿no? Seguimos. Pero estas son todas líneas que se entienden como líneas de construcción de una interpretación, una. Lo que los invito es a abrir varias vías interpretativas de cada imagen que ven o de lo que producen. ¿Cómo pueden abrir vías de lectura? Y acá, otro concepto que nosotros trabajamos es el tema del... un poco lo tomamos de la literatura, pero evocamos también el concepto de laboratorio.
La palabra ensayo, o sea, en literatura los ensayos tienen que ver justamente con un lugar de exploración, del día a día, de experimentación. Entonces, nosotros lo que decimos justamente es que el tema de la transposición en el taller, o sea, los ejercicios que estamos dando para que ustedes hagan esa construcción, esa transposición, son ensayos. Quitamos el concepto de lo erróneo. No hay error. Estamos experimentando. Lo que sí los invitamos es a realizar ajustes. Si estamos en la vía representacional, en realidad tenemos que establecer parámetros para ajustar las matrices que ustedes están eligiendo que se asocien con lo observado. No sé si estoy claro en cambiar un poco ese lugar de la mirada nuestra a la hora de dibujar. No es un hecho sencillo, me pongo a dibujar, agarro el lápiz, el material, la carbonilla, pum, pam. A ver, es todo un complejo que implica un montón de decisiones y que estamos atravesados por un montón de cuestiones que no son necesariamente nuestras. La anterior imagen que mostraste, ¿cuál era, Pablo? Ah, seguimos con Seurat. Ah, bien. Estamos con Caravaggio, estamos con color, con neutros en este caso también. Con también una clave mayor. Y hay una puesta, digamos, en una crucifixión que al parecer va a ser invertida. O sea, también eso tiene que ver con las lecturas. Lo que aparecía hoy en un shur, y estoy hablando justamente de una relación con este cuadro, ¿por qué? Perdón, ¿podés repetir la pregunta? Estoy haciendo una relación entre este cuadro y un shur. ¿A qué me refiero? Que seguramente es un lugar de interpretación, pero nos interesa abrir vías de lectura de aquello que vimos al principio de 7 minutos. Me imagino que es, la comparación es que es un recorte y que uno puede, hay datos que ayudan a la lectura, a interpretar qué es lo que está pasando, siendo que no tenés la escena completa. Perfecto. Pero estoy viendo un madero. Y la cuestión de estar atravesado también, porque hay como algo de que atraviesa, un hombre que atraviesa, en este caso, una situación, una escena. Y el concepto de atravesamiento, si ustedes lo tienen que representar con un ícono, con un signo, ¿cuál sería? Acá serían clavos. Acá es el clavo, ¿sí? Bien, el clavo Sí. sobre la madera. Bien, eso en abstracto, ese lugar abstracto, una digamos. flecha, perdón, una flecha, hay como una dirección ahí que te llevan, efectivamente, en este cuadro que estás en este mostrando. cuadro. Y en un shur, Sí. ese atravesamiento, si ustedes tuvieran que representar el atravesamiento con un signo matemático, ¿cuál sería? El signo por multiplicación. El más. ¿Estás hablando de este El cuadro? más, el más. El más. Una X. En este caso sería una X, que estamos dando una lectura compositiva, digamos. Claro. Y en el caso de un shur, para la construcción del cuerpo, sería un más. Más. Bien. En el caso de un shur, la Es un vertical cero. de ese más, ¿a quién le pertenece? A la mujer. O sea que interpela desde ese lugar aquello de la foto del beso. Como activo, Claro. en ese caso la mujer, y el pasivo, el que atraviesa, o sea, ese concepto paradojal, lo atraviesa, pero está instalado como pasivo, horizontal. Adjudicado culturalmente, históricamente, por diferentes culturas, diferentes lugares, a lo femenino. ¿Cómo podemos evitar tener en cuenta todo esto que funciona de manera abstracta? O sea, yo lo que estoy haciendo ahora es invitarlos a ustedes, en función de preguntas, a que nos encontremos nosotros pensando. O sea, toda esa historia, tanto emocional, sensorial, como cultural, que nos conforma.
Entonces no podemos ser ingenuos ni mostrarnos como inocentes a la hora de cualquier transposición que hagamos. Los estoy haciendo cargo, digamos. De ¿Sí? todas maneras, a mí me parece que en Injur la mujer es activa. Lo que hace en realidad es mostrar de una manera más, digamos, plasmada, pero es activa en su vida, digamos, en lo doméstico, porque están comiendo, seguramente la que hizo la comida es ella, cuando viene cargando las bolsas, hizo los mandados y viene cargando las bolsas ella, y el hombrecito participa recién cuando ella ya no da más. Y eso no está haciendo, o sea, está plasmando, digamos, casi lo real, no lo está juzgando, a lo mejor lo está tirando fuerte. Totalmente. Por eso, por eso hablo de interpelar la cultura, ¿no es cierto? O sea, está hablando de sometimiento, hay un montón de temas en el cual implican las relaciones hegemónicas, digamos, ¿no? Los vínculos hegemónicos establecidos. Es imposible, digamos, omitir cada detalle que fue elegido para construir esa animación. Son muchos los temas que están ahí haciéndonos pensar, reflexionar, y con recursos también muy claros y muy sintéticos. Lo anterior es, bueno, seguimos con esto. Van a venir después otras invitaciones. No sé cómo andamos del tiempo, Pablo. Pablo, Bocci, no sé cómo andamos de tiempo, y los demás docentes también, como para que puedan participar y sumar. Veo que están también acercando lecturas en el chat, que les agradezco, que estoy viendo, lo que no tengo tiempo, si hablo no puedo escribir. 20 minutos quedan. Perdón, a mí me pasa Bien. que si comparto la pantalla, yo me siento molesto. Si comparto pantalla, no puedo acceder al Zoom. Así que estoy escuchando ahí atentamente a lo que estás diciendo, pero tampoco tengo cursor estoy haciendo desde una tablet, entonces no tengo cursor para esas direcciones de las que hablabas hoy, no lo puedo ayudar. Perfecto. ¿Querés que por ahí lo que les pido a Laura, si vos no podés desde la tablet, por ahí le pido a Laura y a Bocci que vayan, y a Ivana que vayan, bueno, a todos, a Martín, a todos los docentes de cada nivel, que vayan respondiendo la participación en el chat, que es súper importante, porque algunos, digamos, tienen más tendencia por ahí a hablarlo, y otros por ahí tienen mala predisposición a escribirlo. Está bueno que participemos de esta forma. Bien. Si volvemos a las imágenes, estábamos pasando también las imágenes de autores hiperrealistas, y después sigamos a los trabajos de ellos. Perfecto, dale. Comparto pantalla. ¿Me silencio? Bien. En este autor, que hay otros trabajos también, los invito, paradojalmente, a mirarlo de manera absolutamente abstracta. Sigamos en esa relación de figura y fondo, y sigamos en relación de reconocer los planos que construyen lo que estoy observando. Evidentemente esta persona, más allá de que estira un poco los rostros, logra una transposición planimétrica que imaginamos como bastante certera en cuanto al observado, y además le agrega esa cuota poética, metafórica. En este caso corta la parte de la oreja y la nariz, ¿sí? Y es como que podemos ver la parte interna, o veríamos la parte interna de ese contexto, digamos, de lo cortado. Estamos observando relaciones
de medidas y hay que van articulando planos figurativos y abstractos. Fíjense la cantidad de planos abstractos que están acompañando esa cabeza. Sí, sale hasta la luz de los cortes, dice. Desde esos cortes, sí. Fíjense en los planos cómo acompañan esa tridimensionalidad, la hacen incluso más los planos de fondo, ¿no? O sea que permanentemente está relacionando fondo y figura. Estamos hablando incluso de, yo invito a mirar siempre la función, en este caso por mi data también, por mi edad, mecánica, no digital, de las formas de los soportes. En este caso es una especie de rectángulo vertical, el soporte, que ese cuerpo parece que está ingresando como si fuese en un pistón, o sea, en un cilindro. Está como siendo forzado a entrar ahí. Si la oreja estuviera más aplastada, se confirmaría esto. Como que le cuesta entrar ahí. Hay una relación, no sé si tiene mucho oxígeno este retrato, si puede respirar muy bien. La boca la tiene medio abierta. ¿Sí? Hay como algo que puede llegar a ser no tan cómodo, además de tener ese corte en la nariz y en la oreja. No escucha, no huele y está de alguna manera cómodo o incómodo, más allá de todas las intencionalidades. O sea, estamos decodificando cuestiones que hicieron para elegir, que hicieron posible esta imagen, ¿no? Que nos atrapa, obviamente. La anterior igual. La anterior, a la altura de la boca, aparece agua y aparece una flor. Parece como asfixiado. Y la dirección de la La del mirada, que cilindro, sí, perdón. es directo al espectador, ¿no? Exacto. Igualmente también siempre es como que estuviera al límite en las imágenes que presenta, ¿no? Desde lo que son los sentidos, porque acá como que el agua le llegó al cuello, en la otra no tiene sentidos de olfato y oído, viéndose comprimido en esa, digamos, contención o contenedor del formato, siempre está como al límite. Hay como una opresión de la figura respecto al plano que maneja. Esa sensación me da. Respecto al como un formato del corrimiento. soporte. Claro, claro. Corrimiento. Y hay un pequeño corrimiento que lo asocia con un lado y no con el otro. O si estamos dentro de lo que es la estructura general, lo que estamos hablando en ese mapa, estamos hablando de un mapa de tensiones espaciales. Los bordes, los ángulos, atraen o rechazan, absorben, capturan o rechazan de acuerdo a cómo estén los cuerpos u objetos que estamos poniendo, sujetos, objetos, digamos, esos cuerpos, en relación a ese formato. Hay un concepto que siempre decimos es optimicen el espacio. Que lo que están ustedes transponiendo como objeto observado o sujeto observado no sea demasiado pequeño en relación al todo, a no ser que sea específicamente parte de la intención. En este caso, lleno es todo, sin embargo tengo lleno vacío, pero me está diciendo que el vacío además es un lleno. Ese lleno vacío, otra paradoja, ¿oprime o contiene a ese rostro? ¿Qué me dice el rostro? Yo creo que lo contiene, porque está como más relajado, más... Sí. Y el valor... Sí, perdón. No sé quién quería decir algo. No, yo decía como que abraza el rostro. Exacto. Y ese concepto, claro, como que lo está conteniendo, digamos, amable, ¿cómo? Bien, ese concepto amable, perfecto, lo está conteniendo. Ese concepto amable muy posiblemente también esté ligado al valor blanco, al 9, dentro de la escala del 1 al 9. ¿Sí?
Y ese lugar de ascenso del personaje ya no es el que ingresa por debajo en ese cilindro, sino es el que está ingresando desde arriba ese rostro. Sigamos. Y parece que se hunde. Es como que Exacto. da una sensación que están como angustiadas, ¿no? Y que es una Sí, o protección, como- pero no es un mimo, digamos. Hay como una necesidad de esa contención. Está bien, está bien. Perdón, dejé de Sí. porque estaba hasta las 11:30, pero veamos hasta dónde nos dejan. Si se corta, ya no volvemos a ingresar, pero volvamos a las imágenes que estamos haciendo esta reacción, pero quería avisarte eso, Hugo. A las 11:30 era la clase. Pero vamos de seguir, si te parece. Sí, pensé que era hasta las 12, perdón. No, quería avisarte, en 15 minutos, son 10 minutos, pero sigo compartiendo, así vemos un poco los trabajos de otros años, ¿te parece? Exacto. Así ya siguen participando ellos, lo cual les agradezco muchísimo que se animen a escribir y a hablar. Bueno, sigo Una mientras que- pregunta, perdón. Sí. ¿Se corta y Sí. volvemos a entrar entonces? Si se llega a cortar, volvemos a entrar como para cerrar. Sí. Perfecto. Igual tenemos todavía minutos. Yo lo que les decía, mientras que va Pablo compartiendo, es que el tema de las animaciones y las películas, que vamos a pedirles que lean, que miren, dije lean porque son textos, la iconicidad es texto, lo tomamos como texto, factible de dar lectura, comprensiva, interpretativa. Entonces, igual vas a compartir, Pablo, ¿no? Sí, pero perdón, no podemos volver a entrar, es 1 hora y media de corrida, pero no volvemos a entrar ese link, no tenemos el permiso. Es una clase Está de bien. 1 hora y media. Bueno, entonces, pero probemos seguir. volver a compartir. Sí. Quedan 10 minutos, ¿no? Por eso, Sí, estamos bien. Probemos seguir, pero digo, no volvemos a entrar al link porque no administramos esta clase nosotros. Viene del departamento de Perfecto. plástica. Gracias, Pablo. Gracias, Bochi. Lo que les decía es que las animaciones y las películas, le vamos a invitar siempre a que miren, son cortos, películas cortas y animaciones, en esta búsqueda de reconocer las matrices que construyen esos recursos audiovisuales. Detenete ahí, detenete. Si querés volver mientras que estoy diciendo esto, porque hay imágenes de Giger, de Alonso, Heiger, ¿no? Anteriores, donde todo lo que tiene que ver con la construcción de sentido justamente se establece como una cuestión absolutamente prioritaria, ¿no es cierto? Vuelvo con el tema de los recursos audiovisuales. Los planteamos como un ejercicio de denotación y connotación, por una cuestión que, más allá de que el concepto de notar y connotar parece estructuralista, en realidad lo que estamos planteando es la simultaneidad de nuestro pensamiento visual y sonoro. O sea, en simultáneo vamos reconociendo, se van excitando, digamos, nuestros órganos perceptores y se va redimensionando el conocimiento previo para generar nuevas emociones, nuevos conocimientos a partir de lo que estoy mirando, entendido como animación o película. Toda esa cuestión abstracta implica la posibilidad de observarnos a nosotros viendo e interpretando y reconociendo recursos expresivos de otros autores. El poder denotar implica hacer hincapié en esa dominancia que ustedes hacen a la hora de ver los recursos. ¿En qué hacen hincapié ustedes? ¿En qué hacen hincapié cuando ven un SHUR, digamos? ¿En qué tipo de recursos les llamaron la atención? Si son los compositivos, si son los valores, si son los sonoros, si reconocieron los sonidos, y la función de los sonidos, la función expresiva de los sonidos,
O sea, el tema es que ustedes puedan recorrer con sus palabras y sus conocimientos. No necesitamos ser estudiantes de audiovisual ni ser fotógrafos. O sea, solamente es reconocer como espectador. Los ponemos en un lugar de espectador crítico, que además son hacedores simbólicos ustedes, y van a ser futuros docentes también, aquellos que no lo son todavía. Por lo tanto, necesitamos construir una mirada de reconocimiento sobre nuestro posicionamiento ya desde el vamos, de cómo detectamos recursos compositivos, tensiones. Si entendemos que este cuerpo puede dormir o puede yacer, digamos, y además, si vemos que los lomos que aparecen al costado, arriba, que parecería una ventana, en realidad son dos cuadros, estamos viendo o bien un modelo, o bien el autor de esos cuadros que están apoyados en esa estantería. Pero además vemos flores. Encontrarse con esta imagen de Alonso en los 80, en Galerías Pacífico, cuando no era tal Galerías Pacífico, en la calle Florida, era un impacto tal, de tal fuerza, de tal sacar de la realidad que uno venía transitando y encontrarse con esta imagen porque formó parte de un salón nacional. Estamos hablando de los 80. Era increíble. Entonces, el sentido que podemos nosotros compartir, producir, es muy fuerte y cambia la vida del espectador. Imagínense si ustedes además logran que otro quiera o tenga una imagen de ustedes construida. Le cambia la vida. Seguimos pasando. Cambia la visión del mundo, la forma de mirar. Estamos presentando modos de ver. Este era su maestro, Strindberg, sigue siendo Alonso el autor, acercándose por una puerta entreabierta desde un lugar oscuro. Ese ser grande, ese adulto mayor que mira, pero que está consciente, está vital. Seguimos pasando. Y acá nos encontramos con los trabajos de años anteriores. Y si vas pasando, van a ver que aparecen las nucas, cosa que va a ser difícil a ustedes si el autorretrato no lo hacen con 2 espejos. ¿Sí? Y hay un recorrido de nucas y de lugares frontales. Los invitamos a ver los Prezi, buscan Hugo Aramburu en Prezi, con Z. Es una plataforma también que es bastante dinámica, son compilaciones de imágenes, y que dentro de esos Prezi de Hugo Aramburu busquen lo de estructura, valor, cartografía. Hay diferentes Prezi que se relacionan con la materia. Fíjense la relación compositiva. Hoy estábamos hablando del signo más, de lo que significa la cruz. Ahí estaba también planteado en el anterior trabajo. Que no pasen desapercibidas esos encuentros compositivos. No sé dónde fuiste, Pablo. Ahí. Bien. Que no pase desapercibido. O sea, si justo hay esa relación de medidas de objetos en la habitación donde están, aprovechenla. Vamos pasando lentamente. Fíjense también esas experiencias anteriores, el hincapié en lo lineal, cuando en realidad lo que pedimos es hincapié en abrir la cantidad de variables lumínicas valorizadas, puestas. Lo sinérgico también da, obviamente, una postura. Fíjense la relación con los vacíos. La sinergia está, nosotros podemos detectar ahí qué articulación se usó. En el anterior seguramente era el codo, además de la muñeca. En ese de la señora era muy posiblemente la muñeca. Acá nuevamente puede haber muñeca y codo. Y si decimos que esto es de 70 por 90, imaginamos que el hombro también formó parte de ese otro modelo. Lo otro tiene que ver con el soporte sobre el cual están aplicando. ¿Cómo aplican y asientan el valor ustedes para construir sentido? Porque el que aparezca el poro del papel también construye sentido. Ahí lo veíamos con Seurat cuando aparecía el poro del papel, cuando esa carbonilla o ese lápiz no penetraba el poro. La relación de la guada, los vacíos, los llenos, las formas de los vacíos, esos dispositivos que nosotros acercamos para poder reconocer toda esa relación planimétrica con la cual observamos.
y que en realidad un rostro es una suma de superficies yuxtapuestas, un rostro es un mapa también, que tiene no necesariamente bordes definidos. Entre la luz y la sombra puede haber definición de borde o no, de acuerdo si es focalizada, como en este caso, la luz o no. Si son luces difusas, quizá no tengan bordes pregnantes, marcados, la relación de luz y de sombra. Los rostros fueron girando, se van poniendo de frente y después vuelven a estar mirando hacia el otro costado. La relación del fondo siempre es necesaria. Lo que estamos haciendo ahora es, tanto en segundo como en tercero, tratar de abordar el cuerpo entero también. Y en el contexto. El contexto puede ser tal cual está o lo pueden ambientar ustedes. En su propia habitación, en su propia, no sé, en donde quieran, de parte donde estén viviendo. Hablamos de límites no porosos y ponemos esta imagen. Luces focalizadas con límites más y bordes entre luces y sombras más pregnantes, sin línea necesariamente. ¿Y las claves tonales cuáles son? Esta, por ejemplo. ¿Cómo enunciaríamos la clave tonal de este trabajo? Clave menor intermedia. Intermedia baja. Perfecto. Primero el contraste. Intermedia. Menor o mayor. Y después la dominancia. Perfecto los dos. Estamos hablando de, digo perfecto. Estamos hablando de relatividad. O sea, tampoco vamos a encontrar nunca una imagen que sea tal cual la receta. No hay recetas. Son matrices que en realidad son instrumentos que hablan de dominancias usadas. ¿Sí? Dominancias de valor o formal. O de tratamiento de superficie. Seguimos pasando. Los invitamos entonces a tratar de abrir, de ser porosos en cada uno de los recursos que estamos acercándoles. También los instrumentos de medición son videos que en realidad son compilaciones de imágenes que tienen texto e imágenes que citan los textos de alguna manera, los textos lingüísticos. La idea es tener varios recursos en esta virtualidad, en esta planimetría, que el riesgo es convertirnos en tutoriales y que están en las antípodas de la búsqueda de nuestra cátedra. Nosotros lo que estamos promoviendo es una orientación, no bajada de línea, no damos recetas, no damos cuál es el dibujo que hay que hacer. Estamos hablando de líneas, vías de construcción de imagen. Vía representacional es eurocéntrica, no es la definición del dibujo per se. La vía primigenia hace exaltación del plano, tanto en Oriente, África como América, primigenia. Y la estereotipo tiene que ver con la alteración de las medidas. Es una decisión de construcción de sentido. Obviamente, no estamos para decir desde qué lugar tienen que dibujar. Está bien. No sé si fue un pedido o fue una confirmación de lo que estoy diciendo. Somos una cátedra de 10 docentes. Seguramente cada uno de nosotros, una confirmación, gracias. Seguramente cada uno de nosotros tiene más afinidad por alguna de las vías representacionales, pero por eso están los teóricos, estas charlas, como para dejar en claro cuál es la dominancia de la cátedra, más allá de la particularidad o afinidad de cada docente. Esto es un acuerdo docente lo que estoy planteando, no es una bajada de línea de los que estamos a cargo de gestionar la cátedra. Este acuerdo lo vinimos construyendo durante años. Por lo tanto, más allá de que se exalte una vía de construcción de imagen sobre otra en alguna de las comisiones, es simplemente una cuestión de afinidad. O sea, también lo disímil hace a nuestra verticalidad, digamos, a nuestra línea de la cátedra que interpela lo vertical universitario. Estamos hablando de equipo de colegas, equipo de pares, y los tomamos a ustedes también en ese lugar
de paridad que se va construyendo como hacedores simbólicos y como futuros docentes e investigadores. Ese es el lugar académico que queremos construir, que además nutre las básicas de ustedes, porque si logramos una mirada crítica en ustedes, lo llevan y lo pasan a cada una de sus básicas, cada construcción de conocimiento de sus básicas que hagan. ¿Algo que quieran opinar así o preguntar? ¿O sumar el equipo, que me he olvidado? Vamos a ir acercando también los textos, como acercamos el de Omón. Bueno, gracias por el piropo. Mi mamá decía también lo mismo. Dudas que tengan en cuanto... ¿Se les está haciendo más claro a los que ingresan recién este año con nosotros de qué se trata? Más allá que se nos escape un bien y un mal, no existe eso. Eso es judeocristiano, eso es eurocéntrico. No existe el mal ni el bien, no existe el error. Son ensayos, son experimentaciones. Se ríe alguien por ahí. Pero es así, es tal cual. Revisémonos. Más allá del sesgo religioso, político que tengamos, de lo que sea. O sea, a ver, estamos atravesados, no podemos ignorarlo. Hugo, vos ofreciste recorrer tu presi, pero en el blog también están desarrollados todos estos temas y hay videos que les van a servir para tercero que entra en medición, segundo también en las próximas clases, medición de estructura y demás. También hay videos y invitamos a recorrer ese blog donde también hay textos y hay autores. Así que ese es un lugar donde también pueden consultar esto que acabamos de ver y revisar temas que atraviesan estos 2 años en particular. Pero bueno, esa es la invitación. Yo no sé si alguien quiere agregar algo más. No se cortó, pero podemos seguir. ¿Ya nos pasamos? Sí, 5 minutos, pero cortar. seguramente se corte. Pero si alguien más quiere agregar algo. Yo siento que bueno, que en mi caso, bueno, yo me sumo ahora y siento que es la deconstrucción de mi construcción en lo que ha sido el dibujo, ¿no? Porque, bueno, como bien lo dijeron por ahí, tenemos la línea metida en la cabeza como desde la construcción de lo que es nuestro desarrollo, ¿no? Como para dividir. Y la verdad que te enfrentás a ver de formas diferentes, pero está bueno esto, empezar como a analizarse y analizar los laburos propios para, digamos, entender, digamos, el pedido de ustedes y desarrollar, digamos, como una mirada crítica y una cuestión, digamos, de identidad propia, ¿no? En lo que es el dibujo. A mí me parece súper importante eso, que más allá de todo lo que podamos incorporar, podamos desarrollar nuestra identidad como dibujantes. Como hacedores simbólicos sería, ¿no es cierto? O sea, digo hacedores simbólicos para no hablar incluso para no entrar en discusiones de qué es arte y qué no es arte. Obviamente toda nuestra, hablamos de enseñanza artística, pero ya incluso lo artístico está atravesado por lo hegemónico, entonces, y las ideas también de éxito y fracaso. Estamos más allá de eso, o sea, producimos simbólicamente, que además tienen diferentes dimensiones, diferentes esferas sociales en las cuales podemos elegir compartir el sentido que producimos. Algunos van a tener una línea más económica, digamos, más financiera, más de poder vivir de lo que construyen, otros van a querer decir, no quiero vender, pero quiero producir sentido, quiero participar, quiero editar, quiero hacer libros, quiero formar parte de foros, o sea, cada uno construye esa forma de producir sentido. Eso pero es genial, a la vez es un riesgo, porque no estamos culturalmente capacitados para disfrutar lo incierto. Y hemos elegido una carrera absolutamente de un lenguaje que es incierto. Disfrutemos lo incierto. ¿Sí? Esa incertidumbre, no saber cómo va a terminar lo que hago, de no saber si se construye sentido o no. O sea,
Por eso hablamos del ensayo. Es absolutamente incierto, y en realidad la cultura nos dice que controlemos todo, tenemos que ver de qué manera todo es lo más claro y universal posible, y no estamos partiendo de universal, somos una paradoja dentro de lo académico. Nuestro conocimiento se construye muy similar con la bandera de lo que aparece ahora como la epistemología feminista, ahora no, hace varios años. Lo subjetivo, lo relativo, ¿sí? Fueron cuestiones de denominador común que se le asociaron a la mujer y con la cual también sacaron a la mujer de un contexto de credibilidad en cuanto a la construcción de conocimiento. Eso lo transmite, digamos, el feminismo, la epistemología feminista. Está bárbaro, o sea, y nosotros estamos con esa bandera pero hace años, pero no por ser feministas únicamente, sino por una cuestión que tiene que ver con lo artístico, o sea, estamos hablando de arte, estamos hablando de producción simbólica. Lo simbólico es multívoco. Hay tantas lecturas como espectadores tenga. Y esas lecturas no son contradictorias, se complementan. Entonces, estamos hablando que nosotros tenemos que ponderar, poner en valor nuestra propia subjetividad, relatividad, a la hora de elegir los recursos para construir sentido. Entonces, no podemos hablar de error, de equívoco, de que me salió bien o mal. Son otros parámetros. Bueno, ahí va la deconstrucción de la que hablaba, ¿no? Exactamente. Yo quería aportar, no sé si se me escucha. Sí, sí. Sí, quería aportar que también con esto de la cultura y la deconstrucción, pensar de que estamos desde la primaria, todas las horas que pasamos en la primaria, dibujando, o casi del jardín, y cómo dibujando dentro de un cuaderno de 15 por 20 y con una punta de 1 milímetro, cómo nos limitaron a todos la creatividad a esto, porque los chiquitos antes de empezar el jardín son libres de construir, agarrar la arena y moverse, y crear, y dibujar sin límites, y de repente entras al primer grado con 6 años, que sos prácticamente un bebé, y te limitan a esto, o sea, te hacen hacer un dibujo acá, y así los chicos se van como limitando y cerrando a la línea, y a 1 milímetro, y a un 10 por 10. Es como, para mí es como, eso es lo más difícil de construir. Por eso hablamos... Eso la pasamos todos. También Sí. la valoración diferente del código icónico, digamos, por debajo del código lingüístico que hay desde la primaria, ¿no? Se toma como verdad absoluta lo que está escrito y desconfiamos de un dibujo que puede ser tan verídico o puede describir tanto o igual o más que un texto, ¿no? Entonces la diferencia también que hay culturalmente de la aceptación o de la igualdad de los dos códigos también me parece que influye un montón en eso. Absolutamente, Ivana. Sí, todo lo que tenemos que, por eso, es desandar, deconstruir, como decía Sebastián, creo, ¿no? Mariano. Deconstruirnos, otrorizarnos, hablo ya también de revisarnos y ver, un poco separar qué es lo nuestro y qué es lo establecido, que obedezco, ¿no? Como productor simbólico no puedo obedecer, tengo que revisarme, tengo que elegir. Por eso hablamos de generar esta mirada crítica, emancipada en cada uno de nosotros. Así que, bueno, les agradezco esta participación. Yo hablaba, es más, cuando invitamos, hoy hablo del concepto de diagrama de mapa, pero lo que hacía para instalarlo hace varios años era partir de la afirmación de que nosotros vemos plano. Y entonces, ver plano, ¿qué significa? Vemos mapas, vemos superficies, por esas luces que llegan hasta nuestras retinas, en un mínimo espacio que se decodifica. ¿Cuándo empieza a interactuar en esta construcción de la tridimensión? Cuando empiezo a trasladarme, o sea, el bebé, cuando abre los ojos, todo se imprime en esa pequeña superficie óptica.
Cuando empieza a transitar, a golpearse, a recorrer, a tocar, empieza a ingresar otro tipo de mediciones que va haciéndose más complejo el concepto espacial. Cuando yo digo de ver plano, es invitarlos a todos a tomar ese concepto de ver plano, de ver como mapas, porque no tenemos otra opción. Entonces, de esa forma, si nosotros cuando estoy midiendo, cuando ustedes toman la herramienta del lápiz para medir superficies valorizadas y toman en sentido de ese más, o sea, horizontal y vertical, el elemento que usaron, lápiz, labirome, para medir segmentos, ponen el lápiz horizontal, miden, lo que hacen es en el lápiz construir el plano, que ya está construido en el cerebro al mirar. A ver, es encontrarnos con nuestro propio pensamiento, medir con un lápiz, medir con el dedo, medir con la carbonilla. Podemos medir de esa manera, comparando entre superficies. Cuando yo veo una tridimensionalidad en una habitación, en una calle, veo diagonales y las conozco como horizontales. ¿Sí? La ruta en el camino, o la habitación, el piso, el techo. Veo diagonales, porque veo plano, pero las conozco horizontales. Entonces, ¿qué pasa a la hora de transponer? Se me hace un balurdo. ¿Por qué? Porque no doy la diagonalidad que veo, porque le discuto a lo que sé al mirar. Por eso digo, los hago cargo de lo que saben y que se reconozcan ustedes la tosudez o la discusión que establecen entre lo que saben y lo que transponen al plano. Si hay distorsiones, es porque son decisiones que tomaron de no transponer ese plano que estaban viendo. ¿Esto es más claro o es para desarrollarlo en otras charlas? ¿Me siguen con esto que estoy diciendo? Yo creo que está clarísimo. Por lo Sí, menos está para mí claro. sí. Ojalá, está buenísimo. Porque Sí, está muy claro. Bien. No tenemos que poner el lápiz en diagonal, porque ahí sonamos, lo metemos en el espacio, sonamos, no tenemos medida, pero digamos, lo que hacemos es, tomamos medidas sobre el lápiz de manera vertical u horizontal, aún esté viendo algo diagonal. O sea, yo para ver qué ángulo tiene, gente, a ver, estamos con los relojes digitales, pero siempre traigo la evocación del reloj con agujas. Entonces digo, si yo le digo, es la hora 10, ya le aparecen dos agujas, una vertical y una diagonal. La diagonal ya tiene un ángulo con referencia a la vertical, que es parte de su conocimiento previo. Cuando yo le digo, bueno, comparen la hora 10 con la diagonal que están viendo en el techo, en un punto de un vértice, ¿sí? Donde se encuentra la pared, donde termina, o al corte. Y van a reconocer qué ángulo tiene, qué diagonalidad tiene ese techo que están mirando. Pero eso es porque tienen conocimiento previo, plano, análogo a las horas del reloj de agujas. O sea, son lugares, muchos que tenemos para explorar, que confirman esta visión abstracta, planimétrica, de la percepción visual. Lo que hay que ponerlos en práctica. Es más, cuando estoy mirando algo que está en perspectiva, una mesa, esas mesas que se rebaten, ¿sí? En los dibujos que hicimos. ¿Por qué siento que se rebate? Porque sé que el ángulo no era ese. Entonces, por más que vea un dibujo y no vea de dónde lo saqué, veo que se levanta. ¿Por qué? Porque lo conozco, lo sé. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reconocer, verme a mí mismo observando y adjudicarle una hora a esa diagonal que estoy viendo. ¿Qué hora estoy viendo en ese ángulo que estoy viendo de la mesa, de la tabla de la mesa? Y ahí voy a ver, ¿son las 11? ¿Son las 10? ¿Son las 5? Me voy del otro lado, ¿las 22? Hay ángulos que ya están medidos en nuestra capacidad abstracta, en nuestras metas comprensivas abstractas que se construyen a partir de la visión. Pasa lo mismo con el sonido, con el tacto, con lo olfativo. Es increíble
increíble la cantidad y la infinitud de posibilidades sensoriales que podemos construir, desde las que podemos construir conocimiento. Conocimiento visual, conocimiento metafórico, poesía. En ese encuentro estamos. Yo les agradezco esta paciencia de escucharnos y aparte la verborragia mía en particular. Me encantaría escucharlos más a ustedes. Gracias, Hugo. Bueno, no sé si quieren decir algo para sus alumnos. ¿Cómo va a seguir el Padlet de esta semana? ¿Van a hacer alguna devolución escrita? Y no sé cómo organiza, si quiere comunicar algo o lo hacemos ahora. Sí, yo para tercero, lo aclaramos hoy en el Classroom, pero por las dudas, en el tablón, que la fecha de presentación sería el jueves próximo, que hacemos Zoom y miramos todos los trabajos que hayan subido al Padlet. O sea, hacen lo mismo que venían haciendo hasta ahora, que presentaban el trabajo y subían al Padlet el trabajo también, y hacemos la clase normalmente. O sea, no se agrega un ejercicio hoy. Por suerte tuvimos, o sea, yo no sabía que iba a estar hoy justo en la clase, en la charla de Hugo iba a estar la animación, así que les vino bien para analizar también los que todavía no han hecho el trabajo, mirarla un poquito más y explorarla un poquito más también el contenido. Bueno, eso nada más. No sé, Bochi, si querías decir algo más vos, el segundo, no sé. Para No. tercero está bien, lo único, pónganse también al día, veo que algunos están como medio atrasaditos, bueno, aprovechen esta semanita y completen los trabajos que por ahí les quedaron colgados. Pero bueno, nada. Claro, atrévanse también esto, ¿no? En función un poco de lo que dijo Hugo, los que por ahí empezaron los trabajos y estaban así, trabajos que estaban un poquito indefinidos o que no los entendían bien, bueno, aprovechen todo lo que dijo hoy Hugo de esa libertad, o sea, tomarla, esa libertad de ver a ver qué les sale, cómo les sale, tomar las experiencias, qué sé yo, que tengan hasta inconscientes, no sé, o sea, porque veo que también a medida que nosotros por ahí vamos dando las devoluciones y les hacemos algunas observaciones, se van quedando como que se repliegan, pero vuelvan a insistir, sigan haciendo trabajos, porque precisamente si no hacen la experimentación nunca van a tener resultados tampoco, sería eso, ¿no? Bueno, eso me pareció también. Con segundo también les dejamos un mensaje en el Classroom, con el mismo planteo, que la actividad, vamos a subir esta semana, no subimos actividad nueva, que suban los trabajos de Padlet como siempre, y también que aprovechen a reelaborar y revisar a partir de lo que fuimos viendo y de lo que se habló hoy, los trabajos que presentaron, depende con lo que ustedes escucharon ahora, con lo que pudieron ver ustedes mismos y con las devoluciones que le hicieron los docentes de cada comisión. Aprovechen esta semana para eso, y también, obviamente, los que estaban atrasados con la entrega de trabajo, lo mismo, así no se les acumula todo para la entrega, y la semana que viene hacemos Zoom por comisiones, y como siempre, y hacemos la devolución del trabajo que quedó de la semana pasada. Muchas gracias, chicos. O sea, Gracias. la actividad sería reelaborar los trabajos que capaz no interpretamos bien la consigna o eso, ¿no? Bien. Sí. La actividad sería que revisen a partir de todo lo que hablamos hoy y de lo que fuimos hablando en las distintas clases con cada docente, que revisen cosas a reelaborar de los trabajos que ya tienen entregados, y si a alguno le hicimos devoluciones puntuales, para que modifiquen algunas cuestiones específicas, también aprovechen lo que le pedí, que se los puse específicamente en el mensaje, es que no borren el archivo del dibujo anterior. La idea no es que hagan uno nuevo, sino si pueden reelaborar sobre el mismo, pero no borren la foto anterior, así nos queda el registro
para poder acompañar el proceso que ustedes estuvieron, perdón que está gritando mi nena, para acompañar el proceso que ustedes están haciendo. Si borran el anterior no nos queda el registro, así que dejen los 2 archivos, al nuevo le ponen corregido, revisado o algo para que nos demos cuenta cuál es el último y así nos ordenamos todos para cuando venga la entrega, más sencillo. Profe, yo recién volví a entrar, viste que te avisé que me iba un ratito, Sí. una corrección. Sí. Si no tuvimos devolución específica de alguna de las láminas, hago la que yo crea que tengo que corregir. Sí, si vos a partir de lo que se habló hoy considerás que hay alguna cuestión a revisar de Sí. lo que produjiste, de esto que hablaba Hugo, de las decisiones o de las omisiones que ustedes tomaron mientras observaban su modelo, sus fotos sobre lo que trabajaron, fíjate si podés reelaborar algo, si te suma algo a partir de lo que se habló ahora. Bien, genial, muchas gracias. De nada. Yo tengo una pregunta para Laura Melgar, de tercero. Hola, profe. ¿La interpretación que hagamos del corto puede ser abstracta? Interpretación, Manuela. La verdad es que nosotros, bueno, justo en el teórico de hoy se trabajó esa idea de que no existe una sola mirada, ¿no? Que puede haber muchas interpretaciones. Así que me parece que sí, que vos podés hacer una interpretación desde lo abstracto y no específicamente describir el tema o describir la acción que sucede. Sí, ¿por qué no? Es una posibilidad. Ok, gracias. Está buena la pregunta. Lo que nosotros traemos con estos recursos es que ustedes puedan, como dije hoy, ver las relaciones armónicas o tensionadas, digamos, entre los recursos con la construcción de sentido. Me despertá la inquietud a qué te referís cuando decís abstracto. Claro. Pero después veremos de compartir lo que producís, así que está bienvenido sea. Pero es reconocer recursos sonoros, tonales, ¿sí? Visuales, digamos, formales, en relación a ese sentido que se comunica. Entonces, si en ese aspecto vos lográs esa mirada abstracta que querés aplicar, buenísimo. Y si no, lo que te dice Bocci, abrí 2 vías. ¿Cómo sería este tema leído por vos desde un lugar no abstracto y desde un lugar abstracto? Bueno, agradecemos que estén acá y estos encuentros. Gracias, Hugo. Gracias, Bocci. Gracias a los profes. Cerramos. Preguntar. Sí. Gracias, profe. La clase grabada, vamos a esperar, como no lo administramos nosotros, vamos a esperar que el Departamento de Plástica nos pase el link, entonces ustedes pueden después volver a revisar la clase. Y bien me llegue ese mail, yo lo subo a los Classroom. Pablo, no sé si se guarda también el chat. Por ahí habría que pedir que guarden el chat, o ya lo pedimos. Intentes copiar y pegar en un Word. Creo que sí, que lo enviaban, pero si lo pueden hacer ahora, seleccionar todo y pegar en un Word, quedan guardados los chats. Yo no puedo hacerlo, lo intenté hacer recién y no pude. Bueno. No sé cómo hacerlo. El chat queda guardado, Chao, hasta luego, gracias por la clase. Muchas gracias por armar la clase. Adiós. Chao, Chao, gracias. Chao, gracias, profesor. Chao, gracias. Gracias.